tardes, chicos. ¿Cómo están? Espero les haya ido muy bien en la evaluación de este tercer módulo. Ya vamos a comenzar entonces a observar el material para este cuarto módulo, que espero lo sepan aprovechar y desde este momento comiencen a revisarlo, porque de acá va a surgir el, la evaluación del cuarto módulo. Utilicen por favor los medios que tienen para comunicarse conmigo y en caso de cualquier duda podamos aclararla. Vamos a compartir entonces el material que tenemos para este encuentro y es el material de los estados financieros consolidados. Ya está disponible en la plataforma, así que pueden observarlo cuando ustedes quieran. Por ahora, les recomiendo comiencen a revisarlo hasta tanto yo ponga la evaluación formativa para este módulo. Y comenzamos entonces hablando de lo que son los estados financieros consolidados. ¿Ok? Los estados financieros consolidados son aquellos en que los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos y flujos de efectivo de una compañía y las compañías dependientes se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. En otras palabras, los estados financieros consolidados permiten presentar en un solo documento la información contable de una compañía y sus filiales, subsidiarias o asociadas, como si se tratase de una sola entidad económica. Vamos a ver otras definiciones que tienen que ver con los estados financieros consolidados. Una es la asociada, que es la entidad en la cual la tenedora tiene influencia significativa para su administración, pero que no llega a tener el control de la entidad. Una compañía controladora es aquella entidad que controla una o más subsidiarias. El control es el poder de decisión sobre las políticas de operación y los activos de una entidad, entendiéndose como tal cuando hay una propiedad directa o indirecta de más del 50% de las acciones con derecho a voto, o bien cuando se tiene inherencia decisiva en la administración de la entidad. Por ejemplo, cuando se tiene la facultad de nombrar o remover la mayoría de los miembros del Consejo de Administración u órgano que rija la operación de esas entidades por acuerdo formal con accionistas o poder derivado de los estatutos. Influencia significativa es la capacidad de participar en las decisiones sobre las políticas de operación y financieras de la entidad en la cual se tiene inversión, sin llegar a tener el control. Dicha situación se presenta cuando una sociedad operadora posee directa o indirectamente más del 10% de las acciones ordinarias en circulación con derecho a voto de la emisora, o cuando, no teniendo ese porcentaje, la compañía tenedora puede nombrar consejeros sin que sean mayoría o participar en el proceso de definición de políticas operativas y financieras. Partes relacionadas. Se consideran como tales a compañías controladoras, subsidiarias y asociadas. B, personas físicas que poseen directa o indirectamente el control o influencia. C,
significativa sobre la administración de la sociedad distribuidora de acciones y de miembros del Consejo de Administración ejecutivos de alto nivel. Subsidiaria es la entidad que es controlada por otra, conocida como controlador. En tal sentido, la consolidación financiera implica la agrupación de estados contables de dos o más entidades económicas jurídicamente independientes una de otra. Los estados financieros consolidados son un recurso donde se permite tener una mejor perspectiva de lo que es la salud financiera del negocio y resultan indispensables para conocer una situación económica real. Para hacer los estados financieros consolidados, se deben seguir las normas internacionales de información financiera NIF, que definen como grupo al conjunto de entidades económicas formado por una compañía matriz y todas sus filiales subsidiarias o asociadas. Tratándose de la consolidación de estados financieros, de un proceso contable que permita presentar en un documento la información contable de una compañía y sus filiales subsidiarias o asociadas como si se tratase de una sola entidad económica para hacer estados financieros consolidados y seguir las normas internacionales de información financiera que definen como grupo el conjunto de entidades económicas conformado por una compañía matriz y todas sus filiales subsidiarias o asociadas. Tenemos que tener los estados financieros de todas las compañías que se van a consolidar. Segundo, en la consolidación deben incluirse todas aquellas subsidiarias de las cuales se tengan el control de las acciones con derecho a voto, aun cuando la mayoría del capital social sea de la controladora. Tercero, en la consolidación deberán incluirse conceptos de cuentas por cobrar y por pagar entre compañías que se van a consolidar. Cuarto, se deben eliminar las inversiones de la compañía tenedora que se han realizado en la subsidiaria. Quinto, en caso de que las tenedoras no sean la propietaria de la totalidad de las acciones, la proporción del interés minoritario o mayoritario en su caso deberá de tratarse como un pasivo para efectos de consolidación. Para que los estados financieros consolidados presenten una situación financiera y sus respectivos resultados de operaciones sean razonables de las normas internacionales de información financiera, los estados financieros de las subsidiarias deberán corresponder su formulación a una misma fecha para poder integrar todos los estados financieros con los de la controladora. ¿Cuáles son aquellos casos de que una o varias subsidiarias no puedan formar parte de esa consolidación? Que sean subsidiarias en países en el extranjero en los cuales existen restricciones para poder transmitir las utilidades a la compañía controladora. B, a subsidiarias dedicadas a actividades distintas a la naturaleza del resto del grupo de las que tiene el control el consorcio. ¿Cuáles son los aspectos financieros de la consolidación de las sociedades? 1. Formalizando la fusión de estados financieros, los libros de las compañías deben ajustarse con
con el objetivo de depurar el activo, así como registrar todas las obligaciones conocidas. Asimismo, deben saldarse las cuentas de resultado a la fecha de la consolidación. 2. La consolidación de estados financieros tiene la siguiente ventaja. Hay ahorros contenidos al realizar operaciones de gran escala. B. Los costos de inversión inferiores a los que resultaron si la empresa controladora tuviera que aportar la totalidad de capital de la subsidiaria. Controlar la administración de la subsidiaria. Hay seguridad en el abastecimiento de mercancías o materia prima. Se aumenta o mejora la composición competitiva en el mercado. Se mejora el grado de solvencia para que se faciliten financiamientos externos. Con el análisis de estos estados financieros se permite a los usuarios mejorar la interpretación de la situación financiera de todo el consorcio, así como los resultados de sus operaciones, y puedan los accionistas ser informados, los miembros de la administración y los acreedores en general. ¿Cuáles son las reglas de revelación? A través de las notas de los estados financieros se debe revelar en forma agregada la siguiente información. Naturaleza de la relación de conformidad con la definición de partes relacionadas. B. La descripción genérica de las transacciones. C. El importe global de las transacciones, saldos y características. D. Las políticas generales para la fijación de precios, que sean distintos a los precios de mercado. E. Efecto de cambios en las condiciones de las transacciones existentes. F. Cualquier otra información que sea necesaria para el entendimiento de la transacción. Al seleccionar las entidades y transacciones para revelar, se deben tomar en cuenta lo siguiente. Solo se requiere la revelación de las operaciones con partes relacionadas que presenten más del 5% del capital contable del mes anterior a la fecha en que se elabore la información financiera correspondiente. B. No se requiere la revelación de las transacciones eliminadas en estados financieros consolidados, ni aquellas eliminadas como el resultado del reconocimiento del método de participación. C. Las partidas con características comunes deben agruparse a menos que sea necesario destacar alguna información relevante. Cuando se tenga información o el control, debe revelarse la naturaleza del que se comprende el ejercicio fiscal de la controladora. Sin embargo, es posible que si la diferencia de fecha entre estados financieros no es mayor a 3 meses, se puedan utilizar esto. Es importante realizar notas revelatorias de los estados financieros consolidados de estas situaciones para efectos de explicar los sucesos que puedan afectar la situación financiera o los resultados de operación que se hayan sucedido entre las diferentes fechas hasta el cierre, o bien algunos puntos que sean importantes respecto a las políticas de consolidación que hayan surgido para que los interesados de los estados financieros consolidados puedan tomar decisiones. ¿Cuál es la responsabilidad del contador público? Cuando el contador público vaya a dictaminar o emitir una opinión sobre los estados financieros consolidados, es para agregar confianza a terceros. Por lo tanto, el contador público debe dictaminar al grupo de empresas considerables como una sola entidad económica.
B, debe considerar si la exclusión o inclusión de una o varias subsidiarias es recomendable para ser consolidados los estados financieros. Es decir, no va a afectar la racionalidad de los estados financieros. C. Los estados financieros consolidados deben prepararse y presentarse de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Y D. El contador público debe cerciorarse de que las políticas de consolidación, comprobar el proceso contable, así como la uniformidad y consistencia de la aplicación de los principios. Si detecta alguna situación irregular, deberá reportarlo en el dictamen que se emita. ¿Cuál es el proceso contable de consolidación de estado financiero? 1. Debe sustituirse en la entidad controladora la cuenta de inversiones en las compañías subsidiarias por los balances generales de esto, debiendo hacer eliminaciones requeridas para evitar duplicidades en los registros de los activos, pasivos, ingresos, gastos y utilidades entre compañías, incluyendo las no realizadas por el grupo, y reconociendo los intereses minoritarios cuando no se posee el 100% del capital. 2. En caso de que la compañía tenedora posea menos del 100% del capital de las compañías subsidiarias, se deberán agregar a su capital propio aquella parte que corresponde tanto en el capital como en el superávit. La parte restante corresponderá a los accionistas o socios minoritarios y se deben presentar en el balance en el rubro del pasivo. La preparación de estados financieros consolidados y en relación a la consolidación de una compañía tenedora del 100% de las acciones de sus subsidiarios consta de los anexos para la consolidación de los estados financieros. Es decir, se tiene que presentar A, el balance general de la compañía tenedora. B, el estado de resultados de la tenedora. C, el balance general de la subsidiaria. D, el estado de resultados de la subsidiaria. E, operaciones intercompañía. F, hoja de trabajo para consolidar los balances de la tenedora y la subsidiaria. G, la hoja de trabajo para consolidar los resultados de la tenedora y subsidiario. H, la hoja de eliminación del balance y el estado de resultados. I, balance general consolidado. Y J, estado de resultado consolidado. Aquí vamos a presentar un ejemplo de lo que sería el estado de situación financiera o balance general de la tenedora, expresado por supuesto en bolívares. Aquí tenemos los activos corrientes, los activos no corrientes. Tenemos aquí pasivo y patrimonio, los pasivos corrientes, pasivos no corrientes y el patrimonio de la tenedora, el estado de resultados de la tenedora, el estado de situación financiera de la subsidiaria, el estado de situación, perdón, el estado de resultados de la subsidiaria y las operaciones intercompañías. El primero, la empresa controladora adquiere el 100% de las acciones emitidas por la subsidiaria al valor que tenía en libros en esa fecha. La compañía controladora maneja la inversión de los accionistas de la subsidiaria a precio de costo mercado, el que sea más bajo.
3, ventas de productos a la tenedora a la subsidiaria por 29.500 con un costo de 14.500. A su vez, la subsidiaria comercializa con un tercero con una utilidad de 10.000 bolívares. La venta de inmuebles y equipos de la tenedora a la subsidiaria con un valor contable de 5.000 con una depreciación acumulada de 1.800. Aquí se hacen entonces los asientos de eliminación entre la controladora y la subsidiaria. El capital de la subsidiaria, 30.000, y las inversiones en subsidiaria, 30.000. Aquí eliminamos la inversión en acciones de la compañía subsidiaria contra el capital contable de la misma. Las ventas de la controladora, que son 29.500, contra el costo de la subsidiaria, 29.500, y ahí se eliminan las ventas entre compañías del grupo con la finalidad de evitar que se inflen las cifras de las ventas y el costo de venta. Entonces, aquí hacemos un pequeño resumen de los conceptos de venta. La tenedora tenía ventas de 29.500, menos un costo de venta de 14.500, la utilidad bruta es 15.000, la subsidiaria tenía ventas por 39.500, menos el costo de venta de 29.500, nos da una utilidad bruta de 10.000, y en el total entonces nos da el total de ventas 69.000, el costo de venta 44.000 y la utilidad bruta 25.000 cuando sumamos ambos montos de las compañías. Una nota: por la venta del activo fijo realizado a precio de costo, dicha venta se considera como una transferencia interdepartamental del activo en cuestión, por lo que en este caso no se hace ningún asiento de eliminación. El anexo G es la hoja de trabajo del balance general de la tenedora y subsidiaria, y en el anexo H, el balance general consolidado de tenedora y subsidiaria. Aquí está el balance general, lo que nos da el total de caja en bancos, documentos por cobrar, deudores diversos, menos la provisión para cuentas incobrables, y en imagen de inventario nos da el total de activos corrientes. Por activos no corrientes tenemos la inversión en la subsidiaria, la propiedad, planta y equipo, el total de activos no corrientes y el total del activo. La situación financiera, aquí tenemos los pasivos, consolidamos todas las cuentas de pasivos y patrimonio. Aquí el saldo de los 155.000, que representa la inversión en las acciones de la subsidiaria, constituye el exceso pagado de las acciones realizadas por la tenedora cuando el valor en libros tenía un importe de 30.000. Esto se puede considerar como un crédito mercantil y en la práctica su valor no se justifica contablemente, por lo tanto debe irse amortizando hasta ajustarlo a su valor razonable de realización. El anexo I está el estado de resultados consolidados, las ventas de la tenedora y la subsidiaria, los asientos de eliminación para que nos dé el valor consolidado. Aquí está el estado de resultados consolidados, ya definitivo, y los estados financieros se deben consolidar para el impuesto sobre la renta. La utilidad consolidada es la suma de todas las utilidades obtenidas por la compañía tenedora más la de la subsidiaria o subsidiarias, que es lo que se obtiene en la aplicación del método de participación. Debido a, en este caso específico de nuestro ejemplo, la compañía tenedora posee el 100% del capital de la subsidiaria.
Supóngase que en el caso que la tenedora no posea el 100% de capital, el superávit de la subsidiaria deberá presentarse como un pasivo en el balance consolidado inmediatamente antes del capital. El interés minoritario. Se dice que una subsidiaria existe un interés minoritario cuando una parte de su capital es propiedad de otra empresa y se determina de la siguiente manera. La subsidiaria de la contable capital en circulación, acciones de la subsidiaria de tercera persona, acciones subsidiarias en poder minoritario y los intereses. Ejemplo, la compañía B tiene 1.000 acciones en 1.000 bolívares cada uno, por lo que su capital contable asciende a 100.000 bolívares. La compañía representa el interés mayoritario y tiene en su poder 920 acciones de la subsidiaria B y en poder de terceras personas el interés minoritario que representa 80 acciones de la subsidiaria B. Vamos a determinar cuál es el interés minoritario. Aquí son 100.000 y 8.000, que es igual a 1.000 por 80 acciones. El interés minoritario únicamente surge con motivo de la consolidación de los estados financieros, ya que se tiene que efectuar el asiento de eliminación de la cuenta inversiones en acciones de la subsidiaria. ¿Cuáles son las primeras reglas para la representación de los estados financieros consolidados? Ya lo dijimos, obtener los estados financieros de las compañías integrantes del grupo, elaborar las hojas de distribución cuando son varias empresas a consolidar, a fin de unificar en cuanto sea posible los conceptos presentados por cada una de las compañías, pues de otra forma la agrupación se dificultaría y hay que tener mucho cuidado para distinguir y unificar conceptos similares en cuentas de activo, pasivo, capital y superávit. Por ejemplo, aquellas partidas con mismos nombres, cuentas con el mismo nombre, y para eso hay que unificar criterios. Se debe registrar en una hoja de trabajo la consolidación de los estados financieros con las compañías integrantes del grupo. Formular los asientos de ajuste y eliminación en el libro diario, registrar los asientos que se señalan en el punto anterior de las columnas respectivas de la hoja de trabajo, sumar horizontal y verticalmente las columnas de las hojas de trabajo de la compañía de consolidación y por último, preparar los estados financieros consolidados. Aquí tenemos un ejemplo de la hoja de trabajo de consolidación, ya que representa el enlace de los estados de cada empresa que forma el grupo. Y en la práctica se utilizan varios modelos de la hoja de trabajo de consolidación y utilizaremos para efectos de estudio la hoja de trabajo horizontal, ya que puede agrupar varias empresas y se va a designar una columna para cada una de las empresas que se van a consolidar. Teniendo en cuenta la separación de cuentas de deudoras o de activos, sumándolas de manera vertical y horizontal, agrupando las cuentas acreedoras de pasivo y capital, efectuando suma y cuadrando, dejando una columna exclusiva para los estados financieros consolidados. ¿Cuáles son los conceptos previos a la consolidación? El superávit ganado, que es aquel obtenido por las empresas en desarrollo de operaciones, objetos de explotación, el superávit de capital que se produce por operaciones ajenas,
el valor nominal de las acciones, que es el título representativo de la acción, el valor del mercado, que es aquel precio por el cual podemos vender las acciones al público, y puede ser mayor o menor al valor nominal o real de la acción. El valor real es el resultado de dividir el capital contable o capital social entre el número de acciones. A veces se confunde el valor nominal con el valor real. El valor nominal es el valor por el que se emiten las acciones inicialmente, y el valor real, como el capital social, perdón, como el capital contable va aumentando por las utilidades de las compañías o las pérdidas, va disminuyendo por las pérdidas, se divide entre el número de acciones y eso nos puede dar un monto diferente. El capital emitido es la parte del capital autorizado y representado por acciones a disposición de los suscriptores. Generalmente se utiliza en las sociedades anónimas. El capital suscrito es el importe del capital que, de acuerdo con la apertura constitutiva, los socios se han comprometido a aportar en las sociedades de capital fijo. Este debe estar totalmente suscrito. En las sociedades de capital variable deberá estar pagado el capital mínimo. El capital exhibido es aquel importe que los socios han pagado el capital suscrito y puede ser igual o menor al que se han comprometido a aportar. Y el capital contable es la diferencia entre activo y pasivo y que puede llamarse activo neto o capital líquido. Documentos descontados es un pasivo, ya lo vimos en el primer módulo, lo que son los efectos por cobrar descontados, que se venden a una institución y se descuentan porque recibimos anticipadamente el dinero, y si no lo pagan tenemos que responder por ese dinero que nos pagaron anticipadamente. Los dividendos por pagar son las obligaciones que se tienen cuando se le paga la utilidad que corresponde a los accionistas. Y la reserva contingente es la parte de la utilidad de ejercicios anteriores. Hay que revisar muy detenidamente cuáles son los asientos especiales para elaborar la hoja de trabajo, como son los asientos de eliminación, que tienen que ver con cuentas de inversiones en subsidiarias o filiales y el capital contable, cuentas por cobrar y cuentas por pagar intercompañías, las ventas de mercancías y costos de ventas entre compañías, operaciones originadas por intereses, rentas y etcétera, los dividendos recibidos intercompañía, otras eliminaciones diversas, los asientos de reclasificación que se realizan cuando es necesario que una cuenta se reclasifique por su naturaleza dentro de la consolidación. Un ejemplo son los documentos por cobrar descontados que aparecen en el balance de la subsidiaria y pertenecen a cuentas por cobrar de las intercompañías. Entonces allí tenemos que reclasificarlas como obligaciones bancarias a un corto plazo. Los asientos de ajuste corresponden a aquellos asientos por los cuales se deben corregir las operaciones efectuadas entre compañías y deben presentarse de manera conjunta o separada en las hojas de trabajo. Para mi criterio, se deben presentar en forma conjunta. El ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio. Las inversiones de la compañía SA de CB consisten en 1.500 acciones de la Nacional adquiridas en enero a bolívares 2.200 cada una, lo cual hacen un total de 3.300.000, y 200 acciones de la Industrial adquiridas en el mes de mayo a 1.150 cada una, haciendo un capital de 2.300 acciones. Como nos queda muy poquito tiempo para explicar todos estos asientos, por favor, lean con detenimiento toda esta información
y compárenla con la hoja de trabajo, que ahí están todos los asientos numerados para que los puedan identificar y puedan entonces comprender un poquito el ejercicio. Les agradezco, por favor, revisen muy bien los asientos para que no haya ningún problema. Aquí estamos viendo el capital de la subsidiaria y el superávit ganado. Por favor, miren con detenimiento todo este ejercicio, ¿ok? Para que no tengan ninguna equivocación y puedan revisar todo lo que tenga que ver con la consolidación de estado financiero. Además de eso, les presento los estados financieros consolidados para que ustedes puedan observar cómo es la presentación. Aquí están todos los asientos de ajuste, los asientos de reclasificación y los asientos de ajuste. Por favor, revísenlo muy bien. Aquí les presento la hoja de trabajo. Aquí se puede ver la hoja de trabajo completa. Están los estados financieros de cada una de la tenedora principal y de la subsidiaria para que lo puedan ver con detenimiento. Revísenlo y manténganse en comunicación para cualquier duda que tengan y la podamos aclarar a través de los medios que tenemos para esta sesión. Muy buenas tardes y revisemos entonces los resultados.